Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político, y en este miércoles 23 de julio del año 2025 me da gusto presentar al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buena noche. Una vez más, Marco, me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa, agradecido por la invitación que me haces para participar. Un gran saludo al auditorio que está conformado por las redes sociales, espero se encuentren bien y pues también les agradezco los comentarios que han hecho porque me los han dicho. He leído por ahí algunas cosas también y pues yo agradezco. Y pues vaya tema el que vamos a tratar hoy, bastante polémico, candente y que es de nuestros días, Marco. Claro que sí, bueno, esta semana tuvo mucho que hablar Morena, el partido que hoy en día gobierna el estado de Veracruz y desde luego también la presidencia de la República, y precisamente hablaremos sobre el Morena en declive, el escándalo y los conflictos internos que se están dando tanto en el estado como a nivel nacional. Y precisamente el escándalo estalló esta semana donde el que fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco, me refiero a Hernán Bermúdez, pues se le ligó con el grupo criminal conocido como La Barredora. Este secretario, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López, ha marcado una situación, un panorama totalmente complejo para la gente de Morena, para la presidenta de la República, y toda esta situación que se ha derivado en torno a ello, que supimos en su momento dado que el que fue hoy en día el presidente de la Junta de Coordinación Política, me refiero a Adán Augusto, pues se mantuvo en su momento dado, Adán Augusto López Hernández se mantuvo en su momento fuera de los escenarios, como que no estaba pasando. Se preguntaba qué había pasado después de que se había dado a conocer esta situación donde su ex secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, lo daba como un hecho de la relación que tiene con el grupo criminal La Barredora. Y en esta parte fue cuando Adán Augusto fue gobernador del estado de Tabasco, y en toda esta parte, no había aparecido hasta que se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, y ahí fue donde reapareció Adán Augusto. Y sobre todo ahorita los morenistas están como que cerrando filas, y de hecho lo están respaldando y con el grito de no está solo o no está solo, ¿no? En esta parte de esta situación que deja muy mal parado al morenismo, muy mal parado a la gente de que hoy día gobierna nuestro país. Maestro Daniel. Sí, efectivamente, ahorita va una parte chusca de lo que acabas de decir, que en el Consejo Político Nacional de Morena, sí, efectivamente le gritaron en donde fue su reaparición de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, cuando le dijeron no está solo, ahí no terminaba esa frase, ¿no? Sino que también se agregaba no está solo porque y todos los que te siguen. Entonces, pues sí, es algo sumamente delicado, yo lo veo muy delicado, y sobre todo porque por más que lo minimicen o que lo quieran disminuir en la intensidad de la noticia que ha estado en el ojo del huracán estos días, pues se trata de temas escabrosos. Esos temas escabrosos que lo acabamos de escuchar en esta nota informativa una vez más como introducción, el hecho de, aquí yo diría dos aspectos a analizar. Primero, el que está como agente protagónico, que es el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, cuando Adán Augusto era el titular del Poder Ejecutivo en esa entidad, pero luego las implicaciones que esto genera, y ahí es donde tenemos que entrar con el análisis.
más allá de los discursos oficiales, más allá de las contestaciones que dan desde el sector gubernamental y desde el sector partidista, por ejemplo, ¿cuáles? Pues yo diría lo que ha dicho la presidente de México en su conferencia de la mañana al inicio de la semana, parte del final de la semana anterior y el inicio de esta semana. Yo me abro, yo no tengo nada que ver en esto, que avancen las investigaciones. Ahí ya hay un análisis, ahí ya hay una interpretación. ¿Cuál es esa interpretación? Pues que nos remite, como seguramente van a coincidir pues a varias personas del auditorio, nos remite a aquellas escenas de aquel domingo, cuando en la plancha del Zócalo la presidente de México salió a presidir un evento correligionario de quienes integran a este partido, a este movimiento de Morena, y cuando ella va acercándose al podium, pues el grupo de aquellas personas que habían contendido con ella para la candidatura a la presidencia de la República se estaban tomando la foto con el hijo de López Obrador y la ignoraron. Entonces ella, cuando ya les dijeron rápidamente que voltearan, porque a sus espaldas iba pasando pues la titular del Poder Ejecutivo Federal, ellos como que ya quisieron recomponer las cosas, acercársele con otro lenguaje corporal más favorable, pero entonces ella fue muy fría, ni siquiera quiso darles la mano, contestarles con la mano, porque ellos lo intentaron, pero ella nada más les hizo así un adiós, así muy rápido, muy frío, con dejo de malestar. Y eso nos va quedando claro, Marco, que hay lo que está sucediendo en el interior de Morena son grupos. Eso es algo que ya no se puede negar. Hay cabezas visibles de grupos que están metidos en una contienda política. Bueno, ¿quiénes son? Las llamadas corcholatas que aspiraban a la candidatura de la presidencia de la República, Adán Augusto, Noroña, Ricardo Monreal, a quienes rodeaban en esos momentos que los llevó a actuar con indiferencia al paso de la titular del Poder Ejecutivo, pues al hijo de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México. Estoy refiriendo a Andrés López Beltrán, que por cierto, en todo este escándalo, pues ahora sí, así como Andrés Manuel López Beltrán, bueno, iba yo a decir el silencio del expresidente de México, pero pues parece ser que el expresidente de México dijo que no iba a aparecer ni a hacer comentarios ya en su calidad de expresidente, pero hay un silencio, no sabemos dónde anda el hijo del expresidente de México, pero con un comportamiento de anonimato muy similar al que estaba teniendo el secretario ex titular de esta secretaría, Adán Augusto, hasta que reapareció en el Consejo Político Nacional. Y la respuesta que dio cuando lo abordaron los reporteros al ir entrando al evento de este Consejo Político Nacional, pues así la pregunta que cayó a boca de jarro en su presencia de qué tenía que opinar sobre su exsecretario de Seguridad Pública. El exsecretario de Gobernación minimizó eso y dijo, eso es provocado por la oposición, yo estoy aquí, estoy dispuesto y me pongo a la orden de las autoridades. Ahí lo que yo he venido diciendo es que una vez más el comportamiento de nuestra clase política que nos viene desde hace años, ¿no? Cuando se da un escándalo, pues recordemos en el papel de la permanencia durante muchos años del PRI, los 12 años de Acción Nacional, y Morena no es la excepción, pues una contestación, un discurso oficial que no convence, que suena hueco, que suena vacío,
porque los hechos, las evidencias están demostrando pues todo lo contrario a esa vaguedad, a ese vacío de las palabras huecas que tratan de calmar mediante el discurso oficial los ánimos y el ambiente candente. El otro punto es de que no se puede creer de que salgan con también en esas respuestas de que es que yo no lo sabía, ¿no? O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo el exsecretario de Seguridad Pública prófugo, ¿no? Porque hay versiones de que anda por Panamá y luego que anda por Brasil, pero yo nunca estaré de acuerdo, no sé cuál sea tu comentario ahí, yo nunca estaré de acuerdo cuando los titulares, llámese presidente de la República, gobernador del estado, los jefes de dependencias, etcétera, etcétera, digan eso de que se da un escándalo sobre hechos bochornosos en uno de sus colaboradores, en la institución en la que están y a la que se deben, y digan los titulares, no, es que yo no sabía eso, ¿no? Yo no me di cuenta de eso. Pues ¿cómo no te vas a dar cuenta, ¿no? Yo sé de buena fuente porque viví mucho tiempo, trabajé por el desempeño profesional mío, pues trabajé para el sector oficial, trabajé para el sector gubernamental, hice estudios sobre supervisión, sobre planeación, sobre evaluación, y no nada más esta supervisión, no nada más la planeación y las mismas evaluaciones es hacia el exterior, hacia cómo se está desempeñando el funcionario, todo ese personal que a mí como jefe, como titular, se deben a mí y debo estar al pendiente. No nada más es eso, sino también yo como jefe, como titular, debo saber cómo se están comportando los colaboradores, ¿no? Entonces, a la hora de cómo ha ido, aquí viene otra reflexión. Escucharon como delante de la Presidenta de México, en la conferencia matutina, el secretario de Seguridad Pública, porque voy a reiterar y a recordar esto, la Presidenta de México dijo, no, yo me abro, y que me abro para que se lleven a cabo las investigaciones. Bueno, se supone que en materia de teoría jurídica institucional, pues la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ¿y qué estado? Ahí está otro significado, ¿qué estado? El de Tabasco, ¿no? Que tanto simbolismo tiene para Morena y sus gentes, ¿no? Sí se presentó una denuncia, ya se había incluso presentado una denuncia, dijo el secretario García Harfuch en esa intervención de la conferencia matutina, ya venía una denuncia para estarlo investigando desde el año, desde como 2 años o 3 años anteriores, sobre todo con fuerte énfasis en el año de 2024. Entonces, ante esa situación va el reforzamiento de lo que yo estoy comentando. No es posible que como titular de una institución que tú diriges no sepas lo que está ocurriendo con tus colaboradores. Yo les puedo decir que todas las mañanas los jefes de área, los jefes de gobierno, pues lo primero que hacen es llegan y reciben un reporte de lo que está ocurriendo en cada una de esas áreas. Bueno, tercer elemento al que yo quiero resaltar en esta ocasión. Ahí, si ustedes observan, estoy dando una justificación que refuerza mi observación y mi punto de vista de que no es creíble. Quieren que la ciudadanía diga, como el del secretario de Gobernación ya dijo que no hay que hacerle caso porque esto es de la oposición. Entonces la ciudadanía, así como en una posición, voy al ámbito religioso, en una posición dogmática, ¿no? Ya lo dijo el secretario de Gobernación, así, no hay que hacerle caso. Bueno, ¿dónde queda la conciencia social, ¿no? Claro. ¿Dónde queda el razonamiento analítico, ¿no? Pero el otro punto al que quiero llegar con esto es de que
en ese proceso de investigación va el significado. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, García Harfuch, ya está interviniendo. Quiere decir que también el caso fue atraído por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Qué bueno, yo digo que qué bueno, porque ya se empezaban a enderezar baterías sobre García Harfuch, que bueno, ¿qué opina? ¿Qué dice o qué hace García Harfuch sobre este escándalo? Y bueno, ante esa situación, ¿qué lo justifica? ¿Qué estaría justificando al secretario de Seguridad Pública? Pues que él en su discurso de entrada dijo así, que hoy más que nunca en esta administración federal, la secretaría a su cargo estaría actuando de manera integral, en contacto íntimo, en contacto directo con cada una de las fiscalías generales de los estados. Palabras que pueden ustedes consultar en las primeras declaraciones del secretario García Harfuch al frente de la encomienda que se le ha dado por parte del Ejecutivo Federal. Tercer argumento, y para escuchar la intervención de ti, Marco, el tercer argumento, hasta ahí vamos con las partes institucionales, técnicas, especializadas en materia de derecho penal, en materia de investigación jurídica. Pero hay un elemento que debemos atraer, que es el político. Y el político, ¿cuál es? Que es el que más desgasta también. El año de 2027, ya próximo, vienen elecciones intermedias. Y en esas elecciones intermedias, pues la gente que tiene el poder, que ostenta el poder, o sea, Morena, que está en el ejercicio y en pleno romance con el poder público, ya hay cabezas, podemos citar, hay cabezas de grupo que se están peleando. Las denominadas, bueno, una de esas corcholatas, perdón que utilice esa expresión, pero así les gusta luego en el argot político decirlo, puedo decir los que eran titulares de esas candidaturas, el exsecretario de Gobernación, pues tampoco podemos decir, no hay que tomarlo en cuenta, es el exsecretario de Gobernación, no, pues es de un gran peso. Y después de eso que dijo el expresidente de México, López Obrador, de él, es mi hermano, Adán Augusto es mi hermano, pues con más razón tenemos que prestar atención porque tiene una razón de peso muy fuerte. Veracruz es uno de los estados en donde ha habido una confrontación de él con la gobernadora del estado para la colocación de políticos, Verbigracia, la familia Yunes Linares y Yunes Márquez. Entonces, con este escándalo que se está dando en la figura de Adán Augusto, lleva un mensaje. El mensaje todo estaría apuntando a debilitarlo con miras a ese 2027, elecciones intermedias, donde se va a renovar el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y ahí esto que está ocurriéndole a Adán Augusto desgasta a Morena, desgasta a la clase política de Morena y desgasta el área de influencia que ha pretendido llevar a cabo Adán Augusto para ir colocando a su gente en posiciones estratégicamente abiertas, políticamente hablando. Así es, maestro. Y bueno, todo esto que comentaba sobre lo que fue también la Convención Nacional de Morena, donde el gran ausente fue Andy López Beltrán. No le gusta que le digan Andy, pero cuidado, no le gusta. Pero le queda todavía grande, el nombre de Andrés, aunque Andrés también fue una decepción, hay que decirlo de esa manera. Estamos dando hoy en día cuenta de muchas cosas que lamentablemente, pues, en su momento dado se pensaba que con Morena las cosas iban a cambiar. Vemos que siguen igual o hasta peor. La cloaca se destapa. todo se revienta de nuevo. Sí. Y en toda esta parte, precisamente una reunión que sostuvieron los senadores, cuestionaron precisamente sobre esta cuestión, sobre qué relación había del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto, con el ex secretario de Seguridad Pública,
Bueno, en torno a esto, el que salió en la defensa fue nada menos y nada más que el bravucón de Gerardo Fernández Noroña. Este bravucón que no se le puede decir de otra manera más que en esa parte, porque las confrontaciones que ha tenido con Lili Telles, ¿no? Poniéndose como una mujer, o sea, te quedas ahí, bueno, te opones con a lo mejor con oposición, pero también de tu mismo sexo, ¿no? Con un hombre, pero te vas a poner con una mujer que hasta se ve mal en esas, ¿sabes?, posturas que ha asumido Gerardo Fernández Noroña, el famoso bravucón. Y bueno, en esta parte salió en defensa de Dan Augusto para que no lo cuestionaran sobre esa situación. Dejó en claro que no iba a ser el tema que se iba a tocar en el Senado, que era otros temas. Y yo recuerdo, y no se recuerda, maestro, y también el público, cuando precisamente Gerardo Fernández Noroña, que era oposición en ese entonces, recriminó directamente a quien fuera en ese entonces el secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, sí. Genaro García Luna, y en esa parte le dijo claramente sobre la situación en la que se encontraba, ¿no? Y se le permitió, o sea, en la oposición o en los gobiernos de oposición de ese entonces había esa apertura, esa libertad para que en este caso, que eran los de Morena, que eran en ese entonces oposición, se les daba esa libertad para que opinaran, y pues ahora los de Morena quieren coartar esa libertad de expresión. Sí. Lo vemos precisamente con la senadora Lili Telles, donde hubo por ahí también un conflicto con una diputada también senadora de Morena, donde le cortaron cuando estaba hablando, le querían quitar no recuerdo cómo tiene un nombre con el que estaba hablando. Sí, con el micrófono interno. El micrófono interno, efectivamente, se lo cortaron, algo así. Y toda esa situación, bueno, es lamentable porque decías, bueno, ¿dónde está esa apertura, esa cuestión de libertad que siempre había dicho Morena que se iba a respetar? Y vemos que hoy en día no es así. Y en toda esta parte, pues el escándalo ahí está, y en ese escándalo también hay otra situación que se presentó en estos días en el estado de Veracruz, y fue este conflicto también, ahorita que estaba hablando de estos grupos que hay a nivel nacional, precisamente por las elecciones intermedias que se vienen para el 2027, y donde cada grupo va a buscar o a elegir a sus candidatos, desde luego que sean idóneos para determinado grupo. Y bueno, en esta parte el que salió de alguna forma, o que en estos días ha sido criticado también abiertamente, ha sido Manuel Huerta, ladrón de Guevara, donde se le ha vinculado con la relación que ha tenido con los candidatos del Movimiento Ciudadano y con los del Partido del Trabajo. Y en esta parte, bueno, hay una cuestión muy importante en todo ello, en este enfrentamiento que se ha dado también al interior de Morena en el estado de Veracruz, maestro. Sí, qué bueno que citas eso, porque precisamente aquí vendrían las conexiones, las repercusiones de esta situación que está viviendo el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, ¿no? Una de ellas, pues nuestra entidad veracruzana, en el sentido de que hemos visto cómo hay esa repercusión. Pues hemos visto en Veracruz, con la llegada de la gobernadora Rocío Nale al gobierno del estado, pues esa situación tensa que vivió, esa relación ríspida que vivió la gobernadora, la hoy gobernadora, con la familia Yunes, que recordemos que el candidato del PRI era José Yunes Zorrilla, y ahí hubo, y se pudo ver sobre todo en el debate, pues la rispidez, el ambiente tenso que se generó entre ellos dos, en dimes y diretes, y pues con declaraciones ahí muy fuertes que se dieron, sobre todo la forma en cómo lo calificaba la gobernadora. La gobernadora dijo que no quería ver a la familia Yunes, que su administración no estaría
y ni tendría por qué estar comprometida con la familia Yunes para colocarla en la administración estatal. Ya vimos también, porque ahí está la información que los medios de comunicación la hicieron ver a toda la opinión pública, pues ya vimos que Adán Augusto fue el personaje político que se encargó de ir negociando la salida de Miguel Ángel Yunes Márquez con relación a aquel voto para que se inclinara la balanza por la reforma judicial y que también conllevó, involucró a Miguel Ángel Yunes Linares, el papá de Miguel Ángel Yunes Márquez. Entonces, en esa comisión de convencimiento, entre comillas, que yo lo pongo, por parte del exsecretario de Gobernación, hoy senador y titular de la coordinación política de la fracción parlamentaria en el Senado, pues en el estado de Veracruz, uno de los operarios, de los operadores políticos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Y eso ha provocado una rispidez que ya de por sí la ha tenido también Manuel Huerta Ladrón de Guevara con la hoy gobernadora del estado, ¿no? Acuérdense que ellos también contendieron a nivel interno en la llamada encuesta, y recordarás, Marco, que pues bueno, en aquella encuesta pues Manuel Huerta la había ganado la encuesta, ¿no? Pero entonces ahí está la tensión. Qué bueno que lo citas, porque para aquellas personas, lo digo con todo respeto, pero para aquellas personas, lo que estaba yo comentando hace un momento, que no entren en esa cerrazón de que como fulano de tal, el político Adán Augusto ya dijo que no hay por qué preocuparse, sí, ya no hay que preocuparse. No, eso sería una respuesta infantil. Los hechos le están ganando más a los discursos, a las respuestas verbales que dan los políticos ante la prensa. La situación está rebasando a las expectativas políticas de lo que van diciendo cada uno de ellos, por más que quieran calmar los ánimos. Esto que está provocando, pues que también de manera obvia haya repercusiones en el estado de Veracruz. ¿Y por qué no decirlo en Huatusco? No voy a mencionar nombres, pero creo que tú me entiendes muy bien, Marco, pero en Huatusco también puede haber una repercusión en el caso en que venga un debilitamiento de Adán Augusto. Claro que sí, y precisamente la que hablaba de Huatusco, el que se subió al ring en este conflicto fue el diputado local Alejandro Porras. Así es. Que no sé qué le está pasando, quién lo está asesorando, después de la aplastante derrota por parte del hoy presidente electo Ursino Méndez Gálvez, y también de la aplastante debate que se llevó en ese entonces la candidata del Partido del Trabajo, Apolonia Zamora Chacón, donde este diputado no metió ni las manos, no convenció con discursos, no propuso, no estaba preparado para el debate, no estaba preparado para ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Huatusco. Este personaje que ahora dice nos traicionó Manuel Huerta, cuando él fue uno de los principales traicioneros aquí en Huatusco, cuando apoyó al ahora presidente Ventura de Muner Torres. Recordemos que Ventura aspiraba por el PAN, le mueven el tapete, por ahí se dice en el argot político, y bueno, precisamente es Alejandro que le traiciona a su gente, a sus compañeros de partido, y dice, este es el candidato que vamos a apoyar para la presidencia municipal de Huatusco, en este caso respaldando Morena, ¿no? Y desde luego, pues Manuel Huerta tampoco es una hermana de la caridad. Hermana de la caridad. Aquí hay que ver pues quién es más nefasto, si Alejandro Porras o Manuel Huerta, maestro Daniel. Sí, desde luego. Bueno, ya que estás mencionando los nombres, qué bueno que mencionas los nombres, porque sí hay una repercusión aquí en Huatusco, ¿no? Hay, en medio de esta clase política juvenil que estamos observando, pues sabemos perfectamente que hay, y yo la puedo entender, de que hay una relación
cercana de estos jóvenes hacia las figuras tradicionales de la política. Lo digo así en Morena porque tienen también su pasado, en ese pasado que se traduce a conexiones con el Partido Revolucionario Institucional, o ese pasado de quienes han militado en las izquierdas y que se pasaron a lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, y que pues probablemente ellos digan, pues yo ya llevo tiempo en esto y merezco estos derechos. Bueno, esta situación de debilitar la figura de Adán Augusto, pues estaría provocando una serie de obstáculos para ese crecimiento personal de los políticos jóvenes que se mueven en este municipio, que se mueven en este distrito y que tienen relación con la Secretaría de Gobernación, y como es el caso que citabas de Alejandro y demás seguidores jóvenes que andan por allí. Ahora, ¿qué es lo que estaríamos viendo también en Morena? Que basados en la experiencia de ese pasado, le sucedió al PRI conforme fue manteniéndose muchos años en el poder, le sucedió a los panistas en esos 12 años, en los hierros, en los errores que cometieron y que por eso perdieron también. Pero Morena no es la excepción. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al desgaste político. Se llama desgaste político. Cada vez que salgan estos escándalos, como se dieron en el pasado de otros partidos, pero insisto, Morena no es la excepción, cada vez que salgan estos escándalos en figuras determinantes, va desgastando a la clase política y por ende, y consecuencia lógica, va desgastando a el partido, la institución política que lo representa y que representa a todos estos correligionarios de Morena, ¿no? Además, no sé si han notado, tú Marco, no sé si lo has notado, para colmo de males en Morena, hoy el presidente Donald Trump, vamos a la parte exterior, el presidente Donald Trump allá de la Unión Americana volvió a usar el micrófono, volvió a asestarle otro fuerte golpe a nuestro país, sobre todo en el gobierno, dijo en su discurso de hace unas horas, dijo lo siguiente, lo voy a sintetizar, voy a resumirlo: en México quien está gobernando es el narcotráfico. Esas fueron las palabras de Donald Trump. Entonces, en esta que sería la tercera intervención de Donald Trump presionando al gobierno de México, pues tampoco se puede hacer a un lado. Lo que está diciendo el presidente Donald Trump está poniendo en entredicho la honestidad, el desempeño de la clase gobernante hoy en nuestro país, y eso va desgastando. Y ya viene acompañada esa declaración de hoy también con otras medidas de presión. Los aranceles al tomate de alrededor del 17.8%, el arancel que está prometiendo que va a subir al 30% en los demás productos que haya en la relación bilateral de Estados Unidos con México, y lo más reciente, el castigo del gobierno de la Casa Blanca en materia aérea de transporte con las aerolíneas, en donde recuerden ustedes que había una especie de acuerdo binacional entre las dos administraciones de que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos fuera utilizando el aeropuerto internacional de Texcoco, el aeropuerto internacional que hemos conocido, Benito Juárez, más bien, el de Texcoco ya quedó detenido y creo que abandonado. Ahora empiezan a llegar las aguas
aquella laguna, aquel lago que lo había formado, pero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, los transportes, las mercancías que venían del lado norteamericano en materia de esos acuerdos, de repente se dio una disposición a nivel gubernamental de cambiarlo, prohibir ahí que esos aviones siguieran dejando sus mercancías en este aeropuerto que hemos conocido, en el que todos hemos viajado, y pasarlo al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Y entonces ahí hubo la protesta de la iniciativa privada de los Estados Unidos, se elevó la protesta, el gobierno de Donald Trump tomó la bandera de eso, y entonces fue cuando escuchamos en estos días a Donald Trump diciendo: no se está respetando ese acuerdo, entonces vamos a poner un límite, una serie de obstáculos para que los aviones de México no puedan hacerlo aquí en nuestro país. Eso de ir llevando transportes y mercancías y productos resultado de la relación binacional de ambos países. Bueno, pues todo eso, Marco, no podemos determinar que lo que está sucediendo en el caso de Adán Augusto López Hernández, no podemos considerarlo así por elemental sentido común como un hecho aislado, sino efectivamente, que tiene esa repercusión. Sí, desde luego, ¿no? Toda esta situación que hemos comentado a lo largo del programa va a haber repercusiones claras, desde luego, y para la presidenta, que pensaba que todo sería fácil después de decir, bueno, ya no hay oposición, tengo el Congreso, ahorita ya vienen los nuevos funcionarios del Poder Judicial, que está hablando de ministros, jueces, magistrados, bueno, ya tenemos más control, pues al parecer se le está complicando el asunto con los Estados Unidos. Sí. Esa piedra o piedrota, diría yo, en el zapato que está teniendo la presidenta, donde no ha logrado todavía tener contento al presidente Donald Trump. Y bueno, todo esto le ha enojado mucho también a él por la cuestión del fentanilo, esta droga que de alguna forma está destruyendo algunos habitantes de algunos estados de Estados Unidos, pues lo tiene muy molesto, y con ello, por eso, estas represiones y todo este tipo de cuestiones en contra de la presidenta de México. Una cosa más que quisiera agregar, que también es que en las declaraciones que va haciendo cada uno de los que han hablado al respecto, en este caso, por parte de Morena, a ver, yo decía hace un momento lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no, en ese caso yo me abro, yo no me meto, que surja la investigación, que demuestren, a ver, que demuestre Adán Augusto y su gente, que demuestren que no es cierto eso. Sin embargo, aquí donde yo veo la contradicción, lo digo con todo respeto para la presidenta de México, pero creo que hay que ser cuidadosos en lo que se dice, en lo que se habla. Dijo que ella no se metería, pero al otro día vino la declaración en la conferencia matutina, la intervención del secretario García Harfuch, y ahí que pudimos apreciar un avance ya de la investigación, donde el aspecto fundamental, concluyente de García Harfuch, ¿cuál fue? En nuestro proceso de investigación, las cosas van saliendo en contra de ese exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado, que por cierto el Estado de Tabasco se encuentra ahorita en un clima de inseguridad muy fuerte. Entonces, cuando dice García Harfuch eso, pues ahí está dando a entender que sí hay evidencias para poder llevar a cabo a una demostración de la investigación que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública, y decir, esto que ha ocurrido, así es. Y entonces, ¿qué podemos apreciar ahí? La presidenta de México, dice, yo no me meto, pero va mi opinión, pero en los hechos sí se mete ella.
porque está autorizando al secretario de Seguridad Pública. Sí, sobre todo yo siento que debe haber sido por una llamada de atención por el presidente de los Estados Unidos. Así es. ¿Quién más que ellos ya tienen toda esa información? Claro. Y si tú no actúas, pues nosotros vamos a actuar. Así es. Entonces, ves pensando, ¿no? Así es. Maestro, pues prácticamente nos estamos retirando. Me gustaría su comentario final sobre este tema. Gracias, Marco. Bueno, mi comentario final es que vamos a seguir viendo grandes sorpresas. Hay que estar muy atentos. Tampoco podemos minimizar a Donald Trump. Tengo información de que en la zona fronteriza con los Estados Unidos el ambiente está muy tenso, sobre todo en la presencia militarizada por parte del gobierno estadounidense. Y eso pues nos debe poner a pensar de las decisiones que pueda tomar el presidente Donald Trump. Me podrán decir, no, pero como le dijo la presidenta de México, pero es que México es soberano, se va a defender la soberanía, la independencia de este país. Ya sabemos cómo actúa Estados Unidos. Ya sabemos cómo actúa el gobierno norteamericano cuando toma una determinación en asuntos internos de otros países. Por otro lado, conforme nos vayamos acercando, yo creo que ya se inició, ya se inauguró la lucha político-electoral que se va a vivir en el año de 2027 por estas posiciones en el Congreso, sobre todo el Congreso de la Unión, y hay nerviosismo en los integrantes de Morena. Ese nerviosismo estriba en que cada cabeza de playa de estos grupos que están conformando a Morena en su interior, pues quieren asegurar sus posiciones para tener la fuerza política que están necesitando y que desean. Entonces vamos a seguir viendo este tipo de noticias, y lo que más me preocupa es la estabilidad de este país, Marco. Claro, dicen que es lo más importante, donde no la hay todavía. Veíamos también, que ya lo hemos platicado también en sus programas, la cuestión en materia de salud, deprimente lo que se está viviendo en México. No hay ese apoyo por parte del gobierno federal a las instituciones de salud, y bueno, ahí está ese punto. Pues maestro, no me queda más que agradecerle a ustedes también, amigos del Imparcial, por este programa que llevamos el día de hoy, Contrapunto. Y bueno, no sin antes, bueno, también agradecer a todas aquellas gentes que nos hemos encontrado en diferentes partes y nos han pues felicitado por este programa, que ya llevamos un tiempo, que ha habido ciertas transformaciones, pero que ahí estamos con este periodismo de análisis y de luego crítico. Y que luego nos preguntan, perdón que te interrumpa, pero a mí me agrada mucho luego cuando me detienen en la calle y me dicen, ¿por qué no hubo el miércoles el programa? No, ya yo doy la explicación, se pasó el jueves, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué entraron más tarde? ¿No? Entonces, eso es agradable escuchar. Sí, claro que sí, a veces por también la premura de que andamos a carrereados o cuestiones climáticas, claro, luego nos afecta el internet. Pero maestro, pues no me queda agradecer a ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jaca Solava. Buenas noches. Saludo a todo el auditorio. Gracias, Marco. A usted, maestro.